Y bueno, estamos otra vez aquí en nuestro programa Equilibra tus emociones. Mi nombre es Santiago Franzón, servidor. Estamos con una gran personalidad que es la escritora Adriana Orcasitas, que nos viene a presentar su libro en este momento. Es un libro maravilloso que ella nos va a estar comentando un poco acerca de cómo surgió este libro, qué fue lo que la inspiró a escribir pues una novela tan profunda, una historia de vida, mejor dicho, tan profunda, porque yo pienso que para los amantes de la lectura pueden ver este libro de diferentes maneras y sobre todo el mensaje tan profundo que nos viene a mover y hacer entender todos esos matices que la vida tiene a un nivel personal y a un nivel psicológico. Entonces, bueno, pues démosle la bienvenida a Adriana Orcasitas. Un aplauso a ella, por favor. Bueno, pues también nos acompañan la licenciada Atsiri Rodríguez y el licenciado Jorge Brown, que bueno, pues hoy también vienen a ser parte de este podcast para acompañar a Adriana. Y bueno, Adriana, cuéntanos un poquito de tu libro Por soledad me someto y sobre todo yendo como a lo profundo, porque lo importante de un libro siempre es el título. Por favor, cuéntanos un poquito más. Pues mira, el título está inspirado, o sea, a mí el título me costó mucho trabajo elegirlo, porque quería dar exactamente un mensaje a toda la gente que se acaba sometiendo por soledad. Mucha gente se somete por amor, otras por soledad, otras por aceptación, otras por encajar. O sea, la mayoría de la gente en algún momento de la vida nos hemos sometido al grupo de amigas, a cualquier cosa, a la pareja, lo que sea. En este caso, esto es un tema familiar, donde mi mamá se somete a mi papá, yo siento que por soledad. Y por ende, o sea, a la hora que ella se somete, nosotros nacemos sometidos. ¿Por qué? Porque no conoces otro parámetro. O sea, tú ves el ejemplo, nosotros somos como animalitos los primeros años, en donde lo que vemos es lo que aprendemos y es lo que empezamos a manifestar, ¿no? Naces con miedos, con lo que te inculca. Se cuenta, mi papá era un maltratador psicológico, mi mamá pues todo lo aplaudía y todo era, tu papá lo dice, está bien. Entonces, pues al fin de cuentas naces con una madre ausente, ¿no? Que está sometida. Muchos de mis hermanos toman el papel de seguirse sometiendo y se acaban aceptando lo que ellos dicen al pie de la letra, sin preguntar. Vas creciendo y te vas dando cuenta que hay otros estilos de vida, otros estilos de educación, en donde te das cuenta que algo no está bien. Ese fue mi caso. Otros de mis hermanos pues no lo percibieron, no han dado mucho con ellos en esto. De esto nos hablas en tu libro, entonces. Claro. ¿Tú crees que, como primera pregunta, tú crees que tu mamá, más que estar sometida a tu papá, tal vez pudo haber estado educada culturalmente con un tema de sometimiento a los hombres, o probablemente ella podía tener un síndrome de Estocolmo? Definitivamente ella no estaba educada así, puesto que su mamá era todo lo contrario. Su mamá luchó mucho por el derecho de la mujer, por el voto de la mujer. Mi abuela era una persona totalmente independiente, donde pues era como un matriarcado, aunque mi abuelo también pues era algo como equitativo. Entonces ella no creció con el sírvele a tu papá o tus hermanos. Okay. No, eso nunca pasó en la casa. Okay. O sea, yo creo que fue la soledad y el abandono de tener padres exitosos, y ella vivía sola y necesitaba a quien la rescatara, ¿no? Entonces estamos hablando claramente aquí en el libro expuesto, por así decirlo, que tu mamá desafortunadamente tenía un abandono simbólico muy fuerte, y queda muy claro que la herida de abandono justamente provoca el trastorno de codependencia, además de que tal vez tu mami tal vez pudo haber vivido otra cuestión que lo pudo haber generado más, ¿no? Con más fuerza. Pues mira, yo lo que sé es que ella vivió pues al cargo de las nanas, de los choferes, pues la mamá siempre viajando. El papá se muere cuando ella tiene 15 años, era su adoración. Entonces pues el papá, que ella se sentía más identificada, se le va y la mamá no está. Quedó desprotegida. Sí, entonces los hermanos más grandes. Entonces se queda como la pequeña más desprotegida.
Así lo sentía ella, ¿no? Claro, estamos viendo claramente en la herida de la cual explica la autora Liz Bourbeau en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, muchos rasgos del abandono, ¿verdad? Sí, y al final las implicaciones que tiene la vida adulta, ¿no? Es impresionante, pero pues sí, así funciona. Ya sé. Sí. Ya sé, sí fue muy de otro lado. ¿Cuántos casos vemos normalmente de temas de abandono que se repite con este mismo patrón, Rango? Pues bueno, digo, yo creo que gran importancia tiene que ver mucho lo que hemos estado revisando en otros programas, el tema del árbol genealógico y demás, que se van repitiendo a veces muchos patrones, como nos comentaba Adri ahorita, ¿no? Que creces en un ámbito donde pues ves ese tipo de patrones, de costumbres de manera normal. Digo, no sé, por ejemplo, en el caso con tu papá, ¿cómo era tu relación con él? O sea, ¿tú cómo te llevabas con él? ¿Cómo fue tu infancia? ¿O qué recuerdos nos podrás platicar de vivencias? Sí, buena pregunta. Pues fíjate que cuando yo era así como muy chiquita, yo era la consentida. Ahora sí que gracias a Dios era la consentida, si no quién sabe cómo hubiera ido. Porque tú eres la menor. Ajá. De todos, ¿no? Sí. Nos comentabas por fuera del aire. muchos años aparte, entonces pues yo era la consentida. Entonces yo creo que de niña mi papá y yo éramos así como muy unidos. O sea, más que muy unidos, me consentía todo lo que yo quería. Y de repente cuando ya empiezo la pubertad a los 10, 11 años, pues es un cambio radical donde a mí o sea, yo sabía que trataba hacia los demás, pero no a mí, ¿no? Y a la hora que empieza conmigo, pues a mí me descontrola terrible. Sentiste como una traición. Ya de sé, alguna forma, ¿no? pero sin embargo como que yo siempre busqué ganarme el amor y estar cerca de él. Mi mamá no importaba tanto, ¿me entiendes? O sea, al que te tenías que ganar a mi papá. Entonces te digo, también te vas sometiendo por amor, ¿no? Claro, es como si él le hubiese hecho a ella una herida narcisista en la etapa de la adolescencia donde no corresponde. O sea, según Freud, la herida narcisista, que a todos la tenemos que vivir y pasar, tiene que ser entre los 5 y 6 años de edad aproximadamente, pero en estos casos pues suele ser muy devastador a veces o muy traumático el hecho de que muchas veces los padres nos hacen una herida narcisista pues ya en una edad más avanzada, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú allí? No, pues yo me sentía, no entendía ya nada, ¿no? Yo decía, bueno, él que todo me consentía y llegaba y yo le pedía, ya no puedo hablar con él. Entonces, para empezar, me sentí pues sola. Y luego, había una cosa que a mí me hizo mucho daño. En lo personal, de cuenta, yo llegaba y le contaba algo a mi mamá, que vas creciendo, ¿no? Y pues me gusta eso, iba y se lo contaba a mi papá, entonces me regañaba. Entonces, pues yo aprendí a no hablar, Okay. ¿no? O sea, mi mamá no me podía decir porque era como hablar con mi papá. También te sentiste traicionada por tu mamá, porque tu mamá estaba totalmente sometida a él y ella le decía todo de una manera totalmente abierta, entregada, ¿no? Bueno, aquí también observamos entonces que se puede generar la herida de traición y que la herida de traición pues también tiene otro tipo de consecuencias dentro de nuestro propio carácter. Vamos a estar poniendo aquí el link de cuando hablamos del tema de las heridas. Vamos a un corte comercial. Esto es Equilibra tus emociones. No se vayan. Esto es Equilibra tus emociones. Síganos. Síguenos. No dejen de hacerlo. De la razón trata de interpretar, de reconocer lo que siente la emoción, el corazón, y lo transcribe. Se convierte en canción, bueno, es un caso. El arte es una manera de transmutar las energías y que muchas veces, bueno, además de que nos hacen seres más inteligentes en todos los aspectos, desarrollar un arte, los maestros, también nosotros buscamos la manera de ahorita fomentar con los jóvenes, ayudar y hacerlo a lo mejor ustedes, a lo mejor de manera inconsciente, pero pues es una gran aportación para la sociedad. Me recuerdo todo lo que tú me has hecho y me digo no. Entonces, hablando de este tema, como lo comentas, justamente es esta parte de la educación, ¿no? Porque si, por ejemplo, tu abuelita paterna fue como muy mal consentidora con él, que no supo establecer como límites, ¿no? En la crianza, obviamente, pues él no sabe cómo tratar a los demás, ¿no? ¿O a qué le atañes tú el hecho de que él pudiera ser tan duro con ustedes? Yo creo que en su caso era la soberbia. Te digo, ignoro su infancia. No creo que mi abuelita haya sido así, porque mi abuelita era de carácter fuerte.
no era así como muy consentidora, era más bien como que guiaba, ¿no? Pero mi papá, la verdad, era muy buen tipo físicamente y era inteligente, era una persona que aprendía rápido y hábil para mover las palabras, era muy hábil, era muy... pues podía controlarte con las palabras, podría... pues lo que le dicen a ¿cómo les dicen? Un narcisista, ¿no? O sea, era muy persuasivo. Uy, no, te hablaba precioso. Cuando quería hablar, a nosotros nos hablaba horrible, pero gente que llegaba nos decía, es que tu papá es una dama, ¿no? Entonces su ego, yo creo que era su ego, se infló su ego de una manera descomunal y de ahí empezó a, yo puedo controlar todo, ¿no? Sí, exacto. Entonces como veía que tenía la aptitud de poder controlar lo externo, dijo, a estos los voy a controlar a mi manera, ¿no? Claro. No quería que viéramos, nos tenía un poco encerrados, o sea, no nos dejaba, él no quería que viéramos como el mundo exterior, entonces yo creo que había una parte como que, yo siento que como que quería protegernos de la maldad del mundo, pero la maldad estaba en la casa también, ¿no? ¿Quién nos iba a proteger de la maldad de la casa, ¿no? Claro. Entonces, pues era algo así como contradictorio, ¿no? Sí, bastante contradictorio. Tenías una pregunta fuera de ley, ¿no? Sí, estaba preguntando, bueno, haciendo mención ahorita que dices la parte del autocontrol y todo, que bueno, mencionas en tu libro, ¿no? De cómo, pues de cierta manera tu mamá estaba pues sometida o lo admiraba, ¿no? A pesar de todas estas cosas que nos platicas. No sé, cómo era con ustedes, con tus hermanos, contigo, había también como esa parte de autocontrol, o sea, cómo los... ¿De quién? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? No, de tu papá. Mi papá podía llegar de buenas y te preguntaba que cómo te había ido. Y a la hora que le contabas y algo no le sonaba, te volteaba todo al revés. Sabes que mi papá era una persona que generaba historias y acababa pensando que su mentira, o sea, él convertía sus mentiras en verdades. Okay. Y entonces, con el miedo que le tenían mis hermanos, volteaba y le preguntaba a cualquiera, se cuenta, oye, acabas de tirar un vaso. Y yo decía, oye, pues si no lo tiré, ¿verdad que lo tiró? Y entonces el de al lado decía, sí. ¿Qué dices? ¿Pero cuál vaso? Si no hay ni siquiera un vaso allá abajo, ¿no? O sea, por darte un ejemplo un poco exagerado, ¿no? Pero llegaba el de al lado y le preguntaban, ¿o no es cierto? Y el de al lado, por miedo, decía, sí, sí es cierto. Entonces, sí hubo una parte en mi adolescencia en donde yo pensaba, de verdad, o sea, estaré loca porque aquí me están diciendo que pasan cosas que no pasan, ¿no? Entonces, aparte, ¿sabes qué? Mi papá nos enseñó a dividir. O sea, ahora sí que hay un dicho que dice divide y vencerás, ¿no? Entonces, como que siempre nos dividió, nunca fuimos hermanos unidos. Pero, o sea, nunca... La unión hace la fuerza Así y él no es. quería No. que estuvieran Sí. unidos para que no Así se es. voltearan quizá todos en su contra. Siempre nos hablaba como que a todos por separado, y me enteré ya muchos años después y te decían, es que tú eres especial, tú eres el inteligente, los demás son tontos. Entonces siempre te hablaba a ti y te hacía sentir que tú eras el especial y los demás eran menos. Pero lo mismo nos los aplicaba a todos. Sí. Entonces había un momento en que decías, a ver, yo soy... O sea, no quería ser como mi papá, pero decías, a ver, yo soy como este, yo soy la inteligente, soy yo. Pero lo mismo pensaba al otro lado. Sí. No es cierto. ¿Cuántas historias de esas, cuántas anécdotas de esas nos vas narrando en tu libro? Muchas, o sea, varias, sobre todo las mías, ¿no? O sea, ahora sí que no se las cuento, porque entonces estaría contando el libro entero. Exacto. Pero hay un momento en que hay una operación que yo me tengo que realizar, mi papá me dice que me la paga, y cuando estoy saliendo de quirófano, casi que en el momento volteé y me dice, me debes tanto dinero. Y yo me quedé así, pues yo me hubiera operado en otro lugar, no en Estados Unidos, tú sabías que no tengo dinero, ¿cómo me estás cobrando? Tú me dijiste, yo no dije nada. Y entonces ahí se convierte en una cosa muy fuerte, en donde nos dejamos hablar, pues casi por 8 años. ¿En qué momento tú te haces consciente realmente de que algo no está bien? O sea, de que no es como una situación normal, regular, digámoslo así. ¿Y en qué momento empiezas tú a describir como toda esta situación? ¿Qué edad tienes tú cuando empiezas ya como a mostrarlo en el libro, ¿no? Es decir, a partir de tal edad yo soy consciente de todo lo que está pasando en casa y que es diferente a lo que pasa quizá en otras casas, ¿no?
Mira, yo me empiezo a dar cuenta que hay cosas que no están bien desde siempre, pero como no con conciencia. Yo, o sea, adquiero la conciencia cuando conozco a mi exmarido, el papá de mis hijos. Que él es una persona que me da el mayor regalo que me ha dado alguien, que es la paz mental. Entonces él me empieza a enseñar, él es una persona totalmente al revés, ¿no? Él era súper tranquilo, como que muy justo, y entonces me empieza a enseñar otra manera de ver las cosas, y me empieza a enseñar pues todo el dolor que yo traigo. Aún así él trata de llevarse bien con mis papás, lo cual nunca sucede. Mi papá era muy humillante, pero él me regala la paz mental. Y luego cuando mis papás me dejan, mi papá me corre porque voltea las cosas y dice que yo le estoy robando, va y le cuenta a todo el mundo. Entonces a mí toda la familia me deja de hablar, mis hermanos, mis tíos, mis primos, amigos de infancia, porque soy una ladrona que le está robando a mi papá. Para mí eso fue sumamente fuerte, con mis hijos recién nacidos. Entonces, pues me corren de la casa y no los voy a ver muchos años. A mí ese proceso, ahí fue cuando a mí me cae todo el proceso. A mí ese proceso me cuesta mucho trabajo porque yo a mi mamá la adoraba en ese momento. Entonces yo estaba esperando, ya sabes, en Navidad, mi cumpleaños, que me hablaran y me dijera hola, lo que fuera, ¿me entiendes? Y pues nunca llegó esa llamada. Ya cuando me buscaron, ya yo ya lo había procesado, ya lo había llorado, ya lo había analizado, ya lo había curado, pero me costó muchos años y mucho dolor. ¿Estuviste en terapia en algún momento? No. Nunca. No, la verdad es que mi marido fue el que me... Te ayudó mucho con esa actitud. No, o sea, te digo... Muy resiliente. Bueno, pero sí aconsejas a nuestra audiencia que, porque déjame comentar algo muy importante. Nosotros en el consultorio, cuando atendemos a muchos pacientes, tenemos muchos casos como el que Adriana nos está contando, de verdad, en donde hay padres que desafortunadamente pues lastiman mucho a sus hijos y que obviamente pues dejan heridas y huellas muy profundas en el alma, y es importante que tomemos terapia para que podamos sanar todo lo que venimos cargando del pasado. Así es que, Adriana, ¿tú aconsejarías a personas que han vivido una historia parecida a la tuya que tomaran terapia? Sí, mira, mis dos consejos es uno, que tomen terapia, y otro, que no se lo estén contando a cualquier persona, ¿no? Porque pues yo tenía amigas que llegaban y les contaba lo que pasó, y lo que te comentaba hace rato, ¿no? Es que es tu papá, o sea, lo debes de perdonar, pero ¿por qué voy a perdonar algo que está mal? O sea, el Señor me está acusando, o sea, está cambiando la historia, me está volviendo a hacer lo mismo que me hacía cuando yo era niña, o sea, me está lastimando. Y volteaba la gente y me decía, es que es tu papá, es que es tu mamá, es que es tu hermano. O sea, eso de la familia, de perdonarle a la familia lo que es imperdonable, yo nunca lo he entendido, ¿no? Es lo que te comentaba hace rato, o sea, yo tenía una conocida que el marido le engañó con su hermana, los encuentra en la cama, y luego en las reuniones familiares la mamá le dice, es que es tu hermana, la tienes que perdonar. No podemos perdonar lo que no le perdonaríamos a una amiga. Si me viola el vecino, lo perdono. No, ¿verdad? Entonces mátanlo, o sea, a ver, agárralo, vamos a mandarlo a la cárcel. Pero si el que viola es el papá o el hermano, es que es la familia, vamos a callarnos. O sea, no, lo que está mal, está mal. O sea, hay que ayudar a la gente que es víctima y no victimizar a los criminales o a los que hacen, ¿no? Claro. Y eso le pasó mucho a mi papá, siempre fue la víctima, ¿no? Y siempre nosotros, bueno, en este caso yo fui la más rebelde fui yo. Yo creo que al día de hoy yo tengo una paz mental, no sé los demás, pero ese conflicto de ver cómo la gente opina sin saber, también lastima. Sí, entonces yo creo que ir a un psicólogo te ayuda a ahorrarte ese proceso de lo que la gente opine y de lo que la gente te juzgue, ¿no? O sea, mejor ir con un profesional y que te den pues un consejo más adecuado. Mira, sobre todo porque, bueno, terapéuticamente el perdón se maneja como un regalo a ti mismo, ¿no? Realmente el perdón es algo bueno para ti, no es algo que le otorgues realmente a la persona, y al final eso es lo que te hace a ti un bien, ¿no? Yes. El punto no es, bueno, en mi opinión, como en esta cuestión terapéutica, no es no perdonar por él, sino por ti mismo, ¿no? Y trabajarlo de la manera correcta, aunque si en algún momento también, como comentabas, decides romper esa relación a pesar de que haya un vínculo sanguíneo, pues también creo que es válido, ¿no? Pero el perdón creo que es un punto
siempre importante porque es un bien para ti, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú, que eres experto en el tema del perdón? Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar más con este tema del perdón. Y con la pregunta al buen Brown que está aquí, si tú perdonarías una cosa así. Vamos al corte y regresamos. No se vayan, esto es Equilibra tus emociones. Ya regresamos. Sin afán de juicio, sí con un plan de beneficio, lo que hacían para no repetirlo. Claro. O sea, la alimentación, que eran crear unas adicciones terribles. Nosotros somos seres multidimensionales y Total. tenemos que alimentar esos 4 cuerpos, ¿no? Con lo que vemos esa parte más holística. Voy a presentar temas nuevos, cantados por mi hija Liz Nelly. Ya no, contigo ya no. ¿Qué tal? Otra vez estamos aquí en Equilibra tus emociones, aquí en el tercer y último bloque. Estamos hablando ahorita del libro, ¿no? Muy importante, aquí con Adriana Orcasitas, el tema del perdón. Me hacía la pregunta Santi en el bloque anterior. Yo creo que el perdón es importante, sobre todo el comprender, ¿no? El por qué muchas veces nuestros papás o gente cercana a nosotros nos hicieron ciertas acciones o actos que nos lastimaron. Y bueno, pues también el llegar a comprender un poco lo que ellos vivieron. Y yo creo que todo esto va siendo como trascendental en la vida y uno va mejorando. Me gustaría, Adri, que me platicaras un poquito después de todo lo que ya nos contaste de tu historia, cómo vives hoy en día tu tema con tus hijos, cómo es tu relación, cómo lo hiciste como para poder pues romper o salir de todos esos patrones o ese ambiente en el que tú creciste, ¿no? Pues mira, el tema de mis hijos, a mí me daba mucho miedo tener hijos, precisamente porque yo no quería que mis hijos vivieran lo que yo había vivido, ¿no? El primer factor fue que yo me casé con una persona con una salud mental enorme, que pues me enseñó y me aportó muchas cosas. Y otro de mis procesos fue dejar jugar el rol de víctima, que pues sí fui víctima, la verdad es que sí fui víctima, pero pues yo ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, pues si yo no estaba ahí, pues yo dejaba de ser víctima, ¿no? Entonces fui víctima mientras estuve adentro, pues ya afuera, pues mi vida podía empezar de cero. Entonces, pues yo empecé a cambiar mi actitud, empecé a ver las cosas positivas y tener mucho cuidado de no repetir los patrones. Y te digo, mucho fue la ayuda de estar con una persona con una salud mental totalmente limpia, ¿no? Entonces, pues él me inyectaba esa parte de salud mental. Yo también tenía ya una conciencia en donde pues yo ya no estaba ahí, entonces pues mi vida no tenía por qué seguir esa parte, podía yo empezar algo nuevo y algo más bonito. Y pues eso fue lo que traté y pues creo que mi relación con mis hijos es al día de hoy. Bueno, pues yo quisiera felicitarte porque al final haber podido lograr hacerte consciente y cambiar muchas cuestiones sin terapia es algo que se tiene que reconocer y un gran mérito. Y también comentarte que bueno, quizá no te has dado cuenta, pero tú desde pequeña estuviste en esta como mala conciencia de alguna manera. Nosotros hablamos de la buena y la mala conciencia en términos terapéuticos, que normalmente nos llaman la oveja negra de la familia, ¿no? Te puedo compartir que yo he sido la oveja negra de mi familia, a mucho orgullo lo digo. Y creo que tú pues eres justamente eso, la oveja negra de tu familia que decidió romper y transmutar en algo muy positivo que ahora pues nos puedes compartir en tu libro, que de verdad es muy interesante. Pero bueno, en esta parte era lo que te preguntaba hace rato, o sea, yo sí me quedo como muy intrigada de en qué momento, o sea, en qué edad tú te das cuenta realmente de, a veces esa conciencia de decir, yo no quiero esto, porque seguramente tú ya lo traías desde pequeña y bueno, lo lograste, porque al final no atrajiste a una persona igual, o sea, eso es también algo muy rescatable, o sea, con todo lo que tú viviste, creo que hubiera sido muy probable que hubieras atraído a una persona
igual a Que lo te que tú maltrataran. viviste, Sí. ¿no? Sí, no. Sí. Qué bueno que no fue No, y así. aparte de eso, que hizo un movimiento increíble de salirse del rol de víctima. Un aplauso por eso. Sí. Y que todos tenemos que salirnos de ahí, si no el ciclo, el círculo vicioso no se termina. Y fue maravilloso eso que dijiste, ya no estoy ahí, ya no tengo por qué seguir siendo víctima. O sea, qué bonito que todos pudiéramos hacernos conscientes de eso, Exacto. porque al final salimos de la situación, pero nos quedamos en ese rol. Pues es que te cae el dolor, ¿no? Entonces Sí. yo dije, no, pues ya el dolor ya pasó todo, ya, pues ya lo, digo, ya lo procesé de alguna otra manera. Ah, hay una frase ahí en el libro que no tiene nada que ver, que a mí me gusta mucho, porque pues yo veo las relaciones, o sea, muchas de las relaciones con personas así de enfermas, es el verbo, ¿no? Vienen y te hablan. Y una amiga dentro, digo, yo muchas de mis terapias la hice con mi ex marido y con una amiga. Y ella me dijo una frase que me encantó, que dice, tus palabras no me dejan escuchar, o sea, tus actos no me dejan escuchar lo que tus palabras dicen. Entonces me hace algo muy fuerte, Wow. ¿no? O sea, sí, o sea, tú vienes y me dices que me amas, que me adoras, que vamos, que no sé qué, pero tus actos me están diciendo lo contrario Claro, y yo no lo quiero ver porque yo sigo escuchando. claro. No, que eso es lo que era mi papá era verbal. Entonces, pues te hablaba bonito y tú creías, pero no es cierto, sus actos decían otra cosa. O sea, realmente no había una violencia psicológica, No. una violencia física, era una violencia más psicológica. Pero ¿no? fuertes. Sí, muy Bueno. fuerte. Y bueno, cuéntanos nada más, por ejemplo, de tu libro, todo lo que cuentas ahí. ¿Cuál fue el punto, digamos, donde tocaron más fondo como familia? O sea, lo más fuerte que ustedes vivieron ya realmente junto con una persona que al final pues ejerció una violencia tan fuerte psicológica, pero que bueno, desencadenó en cosas muy tristes, ¿no? Pues, la verdad es que te digo, yo los dejé de ver muchos años. Cuando los regresé a ver, pues para mí mis papás ya estaban muertos, pues los volví a ver por mis hijos, porque dice, bueno, igual fueron muy malos papás, pero igual son unos excelentes abuelos, cosa que no pasó. Pero dije, bueno, que tengan ellos la lección de que ellos elijan, o sea, igual son lindos abuelitos, ¿no? Entonces los volví a ver, pero ya, para mí ya no había sentimientos, ¿no? Aunque, pues sí, o sea, tienes el sentimiento de humanidad, ¿no? Mi mamá es una persona que estuvo muy enferma de Parkinson desde muy joven. Entonces fue un Parkinson de 30 a 40 años, donde no es el Parkinson donde nada más te tiembla la mano, sino que la tráquea también te tiembla, ya no podía comer, ya no podía tragar, ya eran líquidos, ya era una cosa muy fuerte. Y mi mamá estuvo a punto de morirse 2 o 3 veces en hospitales y los doctores le decían a mi papá que pues la dejara, que ya se fuera, pero mi papá, como en todo lo sabía, él le jugaba al médico, ¿no? Entonces, aparte era bueno, la verdad. Le jugaba al médico y la revivía y la volvía a tener viva, ¿no? Y la volvía a tener viva. Y todo el mundo le decíamos que ya déjala descansar, ¿no? Y mi papá decía, es que ella quiere vivir. Mi mamá ya no hablaba. O sea, ya no había comunicación con mi mamá. Primero era escribiendo, después era con una cuija, entonces señalaba las letras en la cuija, después era con el dedo, sí o no, después, pero ya no había comunicación, y al final ni el dedo. Entonces él decía que mi mamá le había dicho que quería vivir, ¿no? Y nosotros decíamos, sí, ¿cómo lo hizo, no? O sea, que de repente habló o cómo pasó, ¿no? Y entonces de repente él decide que pues ya es hora de que se muera. Y entonces me habla por teléfono y me dice que me quiere pedir un favor, ¿no? Le digo, pues sí, ¿no? Me dice, pues que mates a tu mamá. Le dije, no, o sea, no hay manera. Pequeño. ¿No? Dios mío. O sea, yo dije, no hay manera, por un momento yo pensé, bueno, por justicia para mi mamá, ya para que descanse, dije, sí, dije, pero para cómo es este señor, me va a acusar de que la maté y me van a meter a la cárcel. Sí, Y dije, sí, no, dije, no, le digo, no, ¿sabes qué? Le digo, mátala tú si quieres. Y pues que sí, la mata un 31 de diciembre para que sea emblemático y los años nuevos para el resto de mis hermanos sea un día triste al revés de un día feliz. Entonces la mata un 31 de diciembre, que aparte era cumpleaños de mi hermano. Entonces lo deja así como muy marcado. Y al final pasan 2 años más. Él sigue viviendo con 2 de mis hermanos y le habla a mis hijos. Mis hijos estaban en la universidad, o sea, no estaban chiquitos, pero pues tampoco estaban muy grandes, para decirles que ya se va a suicidar mañana, ¿no? Entonces,
que por favor que nunca hablara conmigo porque pues ya al día siguiente estaba muerto. Y yo no fui. La verdad es que quería hablar conmigo, yo no sé qué quería hablar, yo ya no fui, pues sí se mató. Y pues ahí se acaba la historia, ¿no? Se acaba muriendo solo. Una persona que en un momento dado lo tuvo todo, que manipulaba a la gente, que todo se le había dado, pues se muere pues, totalmente solo, ¿no? O sea, con mis 2 hermanos que seguía teniendo sometidos ahí en aquel entonces, pues, que son los que lo acompañan, mis otras 2 hermanas y yo no fuimos a verlo. Historia muy impactante, de verdad, muy muy impactante. Por favor, consigan el libro. Vamos a estar regalando el libro a los mejores comentarios que tengamos de la historia en nuestras redes sociales. Así es que por favor contáctenos. O que nos puedan compartir, no sé qué piensan, pero que nos puedan compartir alguna situación con la que Similar. se identifiquen, Claro, ¿no? sí. Porque al final, yo te comentaba hace rato, ¿cuántas personas no hay que no se atreven a contarlo simplemente porque era el papá, porque era el tío, el abuelo? Y así tenemos casos de abuso, de maltrato, de injusticias, ¿no? De familiares, que no nos atrevemos a veces a contar, Claro. ¿no? Y creo que es importante que sea un espacio, a lo mejor en el que tú puedas inspirar a que otras mujeres o otras personas pues nos compartan sus experiencias y bueno, pues que se puedan ganar un libro tan bonito y tan fuerte, con una historia tan fuerte. Tan profundo, que se me hace esto como muy logoterapéutico, ¿no? Como el libro de Víctor Frank, Sí. el libro del hombre en busca de sentido, que él habla de todo lo que vive en el campo de concentración, pues algo así, que tú has vivido una cosa muy fuerte y que a pesar de eso pues has salido adelante. La verdad te reconocemos, te ovacionamos por eso. Un libro de verdad entrañable que no debe faltar en la biblioteca familiar, pues para poder tener una anécdota, una experiencia de vida profunda y sanadora al mismo tiempo de cómo has podido salir adelante con todo esto. Adriana, pues muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Vamos con comentarios finales, por favor. Bueno, nada más comentar el libro, si alguien está interesado, nos pueden escribir ahí en nuestra página y con mucho gusto se los podemos hacer llegar para que, bueno, pues lo puedan leer y conocer más a profundidad la historia. Y pues nada, agradecerles que estén aquí acompañándonos en esta emisión. A ti, Adris, gracias por compartir, por abrirte con nosotros. Y pues lo que te decía hace rato, ¿no? Mi admiración, mi respeto, que a pesar de no haber tomado terapia, porque quizá antes tampoco era como tan accesible el tema de la terapia, creo que es una ventaja que tenemos ahora, que ya hay muy buenos terapeutas y que ya hay muchas corrientes en las que podemos pues buscar las mejores herramientas para sanar. Los invitamos a que siempre busquen personas especializadas, ¿no? Para resolver cualquier tema que tengamos. Pero qué bonito que en tu caso pues hayas podido lograrlo de esa manera, ¿no? Pues que haya sido una autoterapia de alguna manera y que hayas sublimado en algo tan bonito como tu libro. Pues felicidades, muchas gracias. Gracias, Brown, por Sí. favor. Pues vamos a regalar 3 libros, ya saben, totalmente firmados, dedicados por parte de nuestra amiga y escritora Adriana Orcasitas. Nada más para cerrar, me gustaría saber, Adri, si alguien del público quiere adquirir tu libro y todo, ¿dónde lo pueden encontrar o cómo O si le tienes hacen? algún sitio también. ¿Alguna página, algún teléfono, no sé? No, pues por el momento no tengo página, o sea, de libro como tal, pero con todo gusto si me buscan por Facebook o por medio de ustedes, Claro. yo les hago llegar los libros y con todo gusto. Muy bien. Perfecto. Pues lo Les agradezco posteamos, ¿no? muchísimo, Sí. les agradezco muchísimo su espacio y y pues fue muy productivo. Claro que sí, pues muchas gracias. Esto fue Equilibra tus emociones en un programa más, una edición más, con una gran personalidad. Adriano Orcasitas, un hombre que no se nos va a olvidar nunca, porque de verdad es una historia entrañable, maravillosa, profunda, es una historia de vida, un ejemplo de vida. Así es que bueno, pues estamos aquí con más en nuestro programa Equilibra tus emociones. Y voy a dar un adelanto rápido. Tenemos otro libro fascinante que estás escribiendo, ¿verdad? Sí. A ver, dinos antes de que se acabe el programa, ¿cómo está ese tema de una persona también que es un ejemplo de vida? Ya sé, es una amiga mía que vive unas etapas totalmente disparadas de un lado para el otro, con un final muy bonito, pero mi vida fue
difícil o mi historia es controvertida, esta me dice quítate que ahí te voy. Ok. Sí, está seleccionada. Ya sé, Sí. se llama Las 3 vidas de Enriqueta Pop. ¿Por qué 3 vidas? Porque tiene, la primera vida es la parte de la niña super fresa, la segunda es su parte mala, torcida, y la tercera es cuando se convierte al cristianismo. Entonces son 3 vidas totalmente, no tienen nada que ver una con la otra, pero pues ella vive intensamente estas 3 vidas y ya se las presentaré pronto. Ojalá y que sí. Bueno, pues vamos a otro programa más aquí en Equilibra tus emociones. Mi nombre es Santiago Franzoni y nos Alex vemos Rodríguez para servirles, aquí estamos. Jorge Brown, gracias. y nos estamos viendo en un programa más. Les deseamos a todos que tengan paz y equilibrio.